Bueno, iniciamos nuestra audiencia preliminar con nosotros el doctor Eduardo Gotró. Él es pues, cirujano, neumólogo, y con él vamos a tratar un tema súper interesante relacionado a cómo afecta el clima pues, a las enfermedades respiratorias. Doctor, bienvenido a su tribunal. Buenas, Julio. Gracias, Mildred. Es bueno asistir a un tribunal sin estar en calidad de acusado. Ni medida de coerción. Exactamente. La única medida que aplicamos aquí, doctor, es justamente compartir un producto que es marca país. Me refiero al café Santo Domingo, cuyo sabor empezamos a disfrutar desde el aroma. Bueno, como que hace Santo más agradable Domingo. así, Claro que sí. su estadía en Un el cafecito tribunal. Santo Domingo, Gracias. doctor. Bueno, sí, doctor, pues increíble. Aquí está el café, Gracias. como siempre, una costumbre. Salud. Los dominicanos siempre Salud, salud. por todo lo bueno. Doctor, mucha lluvia en estos días, las condiciones, el clima inestables, y siempre escuchamos a tutores, sobre todo a la abuela, decir: hijo mío, cuídate de la lluvia, no cojas sereno. ¿A qué nos exponemos, doctor, en medio de estos climas tan cambiantes? Los cambios de clima precisamente favorecen el desarrollo de enfermedades virales y, por otro lado, ese mismo cambio de clima también exacerba, alborota, para que nos entienda, como decían las abuelas, alborotan las enfermedades respiratorias, principalmente las que tienen que ver con alergias. Pero en general, todas las enfermedades respiratorias, cuando hay cambio de clima, principalmente cuando hay cambios bruscos, como se dan aquí. Me explico. Un día está muy lluvioso, está muy húmedo, puede haber mucho viento, luego al otro día o en la tarde está caluroso y vuelve en la noche y cambia de nuevo. Entonces, esos cambios dislocan las condiciones de funcionamiento de la mucosa respiratoria y por ende traen agudizaciones, exacerbaciones de todas las enfermedades respiratorias, desde la nariz hasta lo más profundo de los pulmones. Doctor, Sí. cuando aparecen la sintomatología, si la pudiéramos describir, de los principales procesos alérgicos, ¿cuáles serían? La mayoría son tos. La tos es un síntoma y además un signo cardinal. Síntoma si la gente lo refiere. Signo si el médico lo constata, lo confirma o el paciente está tosiendo delante de él. La tos. Luego está la congestión nasal. Luego está la descarga de material que generalmente llamamos rinorrea. Los estornudos. La sensación de opresión o limitación de la respiración. Y ya más secundariamente, algunas sensaciones de cosquilleo, de escozor, de picazón, para que me entiendan, de la nariz, de la garganta o prácticamente ya del tórax, de lo profundo de la vía respiratoria. Esa sensación es la que muchas veces obliga al paciente a toser más o hacer el carraspeo característico de esos pacientes. El tipo de tos o dependiendo también de la respiración, ¿puede determinar la condición que tenga un paciente? Claro que sí. El tipo de tos o los otros síntomas que lo acompañan van a determinar, van a establecer para el médico las características para sospechar un tipo u otro tipo de enfermedad. Entonces luego aplicar las pruebas del lugar para confirmar. Por eso que la gente cree que diagnosticar es tan fácil. Y el dominicano tiende a decir: tú tienes gripe, tú tienes tal cosa. Pero es tan difícil, por un lado, es tan disímil los cuadros que pueden sucederse, que realmente lo mejor es que sea una persona competente, entrenada para eso. Por Me ejemplo, gusta- aquellos que padecen, en este caso, doctor, cuando dicen una tos seca, ¿eso qué puede ser? Ok, la tos seca es la tos que no se acompaña de secreciones en la vía respiratoria. La tos que se acompaña de secreciones, la más característica, es la de la bronquitis o la bronconeumonía. Pero cuando es tos seca, puede ser desde un cuadro alérgico, como un asma, como una rinitis, como una rinosinusitis, hasta cualquier otra enfermedad, inclusive un tumor de la vía respiratoria. Wow. Doctor, usted decía ahorita que alguien tose o tiene una manifestación de algún síntoma y hay un diagnóstico rápido: tienes gripe.
Esa es la primera fase. La segunda fase es, tómate esto, Correcto. que a mi tía le funcionó de maravillas. Entonces, ¿cuáles riesgos puede verse expuesto alguien en una automedicación o copiar una medicación de otra persona como adulto? Y segundo, un público que es un segmento que es tan vulnerable como es el caso de los niños. Primero, vamos con el error al diagnosticar, o no diagnosticar, al asumir una condición patológica. Exacto. Porque un diagnóstico lo hace un personal competente, en este caso el médico general, pediatra, internista o idealmente el otorrino y el neumólogo en el área específica de vías respiratorias. Al asumir que tenemos algo, ya estamos en la posibilidad de ir por un camino equivocado. Eso primero. Y si queremos llegar a Roma y cogemos hacia el sur de América, nunca vamos a llegar a Roma. No es verdad que todos los caminos conducen a Roma. Por lo tanto, un diagnóstico adecuado nos va a llevar a establecer adecuadamente lo que tiene el paciente para entonces discriminar las posibilidades terapéuticas. ¿Por qué discriminar esas posibilidades terapéuticas? Porque los tratamientos son individualizados. Como decía, tómate esto, que esto le llevó bien a mi abuela, o a mi hijo, o a mi tío, pero usted no sabe si esta persona tiene un problema cardíaco concomitante, si esta persona tiene una condición alérgica a uno de esos medicamentos, o si esta persona tiene una limitación de una comorbilidad o de una particularidad natural, anatómica, funcional, que no se le pueda dar esos medicamentos. De ahí entonces que es tan importante individualizar, evaluar bien el paciente para, sobre una historia clínica, darle el tratamiento que cada uno amerita. Bueno, tanto en niños como en adultos, a veces la respiración, un estornudo, una tos, viene como acompañada de un mal aliento. ¿Eso puede considerarse pues una enfermedad respiratoria? Por lo menos es un signo. Es un signo de una infección. La infección puede ser desde aguda hasta crónica. Y puede ser una infección de la vía respiratoria alta, de la nasofaringe, de los senos paranasales, de la faringe, o sea, la famosa faringoamigdalitis, la gente que dice yo sufro la garganta, hasta un problema de vías respiratorias profundas. Y por otro lado, puede ser trastorno de la digestión o trastorno de la vía digestiva. Precisamente, volvemos a recaer en la importancia de que el paciente, de que la persona, usted que me oye, usted que está ahí, sea evaluado adecuadamente por un médico competente. Porque la gama de posibilidades es inmensa. Puede ser incluso un problema oral. Entonces, todo depende de que se evalúen todas las posibilidades, que se examine adecuadamente a ese paciente y se asuma la causa adecuada para darle tratamiento adecuado. De hecho, voy a terminar en esta parte con eso. El mal aliento, la fetidez al respirar o al hablar, es uno de los síntomas más importantes que debe preocupar a una persona a ir a un facultativo. Y voy a llamar la atención a los familiares, a los amigos, a los compañeros de labores, a que no tengan vergüenza de decirle al amigo, al compañero, al familiar, al amado, oye, tienes mal aliento. Porque muchas veces nosotros, por vergüenza, por asunto social, no le decimos. Y lo que hacemos es que exponemos a esa persona a que otros lo sufran y a que el paciente, el que está afectado, no busque una solución. En una parte abordaba en mi pregunta sobre la automedicación, los riesgos. Abordemos ahora ya no con el uso de medicamentos, sino con el uso de productos naturales, las llamadas tisanas o el té, que no es té, pero es una tisana. O sea, ¿qué uso tiene? ¿Qué valor tiene? Oye, Mira, si juega es un papel psicológico, de que tómate ese tececito, ese té, que te vas a mejorar. Y hay personas que refieren incluso que han, los síntomas se mejoran. Dicen que tienen una leve mejoría en la salud. Mira, las medicinas naturales generalmente,
no son nocivas. Pero ¿qué pasa? Volvemos al punto original. Hay que hacer un diagnóstico correcto para entonces aplicar la posibilidad terapéutica. En dado caso que estemos asumiendo correctamente el diagnóstico, la causa, pues sí hay una serie de sustancias, hay una serie de ayudas desde el punto de vista natural. La sopa caliente, el té, el jugo de la abuela, los vapores, etcétera, pueden ayudar mucho. Pero, repito, lo importante es saber que no haya una condición más importante. Yo le digo a mis pacientes, haga lo que usted quiera, siempre y cuando no sea algo muy nocivo, pero use este tratamiento. Ojo, con las inhalaciones y con algunas medicaciones naturales o pseudonaturales, hay algunos productos que son muy nocivos. Y por eso es que hay que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, las inhalaciones con sustancias oleosas, con aceite, ha creado mayores inconvenientes, principalmente en las vías nasales superiores y antes eran causa de catástrofes a nivel de la vía respiratoria profunda. Pacientes que tuvieron que ser operados, que tuvieron que quitarle todo un lóbulo pulmón por un quiste, por un acúmulo, por un tapón de una sustancia oleosa. Por eso es que esas instilaciones de aceite de higuereta, de aceite verde caliente, fueron tan desastrosas en el pasado. Gracias a Dios, cada vez se ven menos. Por otro lado, algunas sustancias que son naturales, pero al usarlas de manera inadecuada o en alta concentración o en una frecuencia muy alta, muy estrecha, también pueden producir problemas, principalmente en el caso de pacientes que tengan comorbilidades. Hay algunos té, por ejemplo, como el té de canela, que en pacientes hipertensos, en pacientes con arritmia, pueden conllevar a un cuadro arrítmico fatal que pueda inclusive conllevar a una complicación y a la muerte. Bueno, doctor, ahí están los teléfonos colocados en pantallas para que la teleaudiencia del Tribunal de la Tarde, pues si tiene alguna inquietud, pregunta para el doctor, pues puede hacerla. Vamos de inmediato con nuestra primera llamada. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí, Mi nombre es Primitiva Maldonado de la Romana. Adelante con su inquietud Gracias. para el doctor. A Mildred, bienvenida, y al doctor también, y a toda la audiencia. Gracias. Doctor, a mí no me da gripe. Yo tengo 59 años. A mí no me da gripe, pero sí tengo un problema de rinitis alérgica muy alta. Me gustaría que usted, me hable sobre la peligrosidad de ese problema o cómo se lleva. Un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias. La rinitis alérgica es una de las enfermedades hoy por hoy más común en todo el mundo. Tanto en el mundo moderno, en el primer mundo, mal llamado primer mundo, el mundo muy industrializado, como en nuestros países, llamados de tercer mundo, que no sabemos si hay un segundo mundo. Bueno, pero Y somos de tercera porque no hay cuarta. la realidad es que en todos los ambientes, por la contaminación y por el uso de una serie de sustancias a nivel intradomiciliario y a nivel de nuestros ambientes laborales, cada vez es más socorrido el uso de cosméticos y cosméticos que van más allá del uso personal, como por ejemplo los ambientadores, los sprays de olores. Nosotros queremos vivir cada vez más en ambientes artificiales. Por otro lado, la contaminación de los medios de limpieza, los detergentes. Y por último, la contaminación industrial que va desde el escape de los vehículos hasta los escapes de las plantas, de diferentes tipos de plantas. Por lo tanto, la contaminación es uno de los factores primordiales para que la nariz se irrite, para que haya una inflamación, por eso se llama rinitis, inflamación de la mucosa nasal, y hoy por hoy es la enfermedad más frecuente en todas las sociedades del mundo y la mayor, por frecuencia, causa de disconfort, de incomodidad, de molestia a nivel laboral y a nivel escolar.
El tema de las alfombras en las casas, el tema de las colchas y los peluches en los niños. Y luego nos preguntamos con las cortinas también. De las Y cortinas, luego los edredones, Exacto. los cojines, todo eso. Y luego decimos, ¿de dónde este muchacho tiene esta alergia? Sí. Y usted una inspección rápida y encuentra 3 peluchitos en la cuna Claro. y demás, ¿no? En la piel, los tejidos de esos objetos, usualmente se acumula, se muda y se desarrollan los ácaros. Los ácaros son unos pajaritos, para que me entiendan, microscópicos, que parecen como unas pulgas, pero son chiquiticas, que normalmente acompañan, siempre nos han acompañado, y son responsables de comer, de devorar la piel muerta y los cabellos también que van muriendo. Pero ¿qué pasa? Debe haber un equilibrio como todo. En la flora y la fauna que nos rodea, debe haber un equilibrio. ¿Qué pasa? Que con toda esta ambientación artificial que estábamos hablando, en estar en estos ambientes cerrados, con aire acondicionado, muchas veces mayor cantidad del tiempo que lo que pasamos a la intemperie, eso aumenta en su frecuencia, en su condición, y esos ácaros que tienen su función orgánica, biológica, aumentan tanto que entonces alteran el desarrollo, el equilibrio de funcionamiento de la vía respiratoria. Y cuando el paciente siente una comidilla en la nariz, tanto así que se rasca hasta lastimarse, o ya cuando estornuda, tiene alguna secreción acompañada de un sangrado, ¿esto qué significa, doctor? Y el caso también, que es muy común, aquellos que le llaman el pecho apretado. Sí. La cominilla lo que dice Sí. es realmente el escozor o comezón, que es la picazón típica de la rinitis. Cual que sea rinitis, porque esa es otra. Mildred, Sí. si supieras cuántos tipos de rinitis hay. ¿Cuántos? Son bastantes. Y el médico es que, evaluando, discrimina, no es esto, no es esto, no es esto. Y muchas veces incluso tiene que hacer pruebas especiales, tiene que hacer pruebas de moco, conteo de eosinófilos en el moco, tiene que hacer biopsia de la mucosa nasal a veces. Por lo tanto, no es muy fácil decir es la rinitis y ponerle apellido. Ahora bien, ese es el síntoma cardinal de la rinitis, ¿verdad? La rinitis, vamos quedando con que hay inflamación de la nariz, usualmente de la mucosa, de la piel de la nariz por dentro, usualmente por algo que la irrita o que la inflama de manera directa. Entonces, por otro lado, el pecho apretado que decía, es el nombre popular que le da el dominicano y en muchos sitios de América Latina a el asma. El asma, que antes se llamaba asma bronquial, porque se diferenciaba con un tipo de asma que se le llamaba antes asma cardíaca. Ya se ha determinado que solamente es asma. No hay que ponerle el apellido de bronquial o de etcétera. Y, por otro lado, lo que antes se decía que ese asma es alérgica, todo asma tiene una base alérgica. Por lo tanto, solamente asma, y saber que si usted es asmático, tiene un componente alérgico importante que debe de controlar para mejorar el asma y cualquier otra síntoma o expresión respiratoria. Interesantísimo. Sí. Doctor, gracias por acompañarnos. Ya brevemente, en segundos. ¿Aún se usa que la gente duerma con eso Vivapor y demás? No, no debe ser. No debe Y ser. fíjate que ya los pediatras cambiaron, gracias a Dios, la mentalidad y ya no le ponen polvo talco a los niños. Todavía quedan ancianos que tienen esa costumbre de 60, 70, 80 años que lo usan, pero no debemos usar polvo talco, ni la bronquina, ni estos ungüentos, por lo menos en los casos de la enfermedad respiratoria. Interesantísimo. Bueno, agradecemos al doctor Eduardo Botró, quien es cirujano neumólogo, por sus orientaciones con relación, ¿verdad?, pues a la neumología y todas las enfermedades y su tratamiento que esta genera. Tenemos que irnos a otro contacto de publicidad y retornamos con Cristian Rojas y el Tribunal Deportivo. Así es.